Meditar en una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 13 del libro de Mateo. Vamos a meditar en la parábola del sembrador. Todos la han oído. Amén. Cuando la tengan, se me ponen de pie y me regalan un fuerte amén. Amén. Capítulo 13, versículos del 18 al 23. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 160 y al 30 por uno. Inclinemos nuestro rostro, pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta noche de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que esta noche están presentes aquí en este lugar, Señor, edificando sus vidas a través de la palabra. Bendiga también al pastor José, donde quiera que se encuentre, Señor, a los hermanos que nos van a sintonizar o ya nos están sintonizando a través de las redes sociales, a los que escuchan este sonido, bendiga su vida, su familia, Señor, y que esa palabra siga edificando la vida de su pueblo, Señor. Ahora, Señor, pido que sea su Santo Espíritu el que toma el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Ya me pueden sentar. Bien, dijimos que Jesús habló muchas veces por parábolas. El propósito de hablar por parábolas de Jesús es porque Él quería dar una explicación, porque una parábola es una comparación a un sistema de vida o a un ejemplo que Él quiere poner de palabras más sencillas para que las multitudes entendieran lo que es su palabra. Así que por eso es que Jesús hablaba muchas veces en parábolas, y ese era el propósito, de que muchas veces hablaba de esa forma y muchas veces era para las multitudes la palabra, pero muchas veces era para sus discípulos. Recordémonos que los discípulos andaban detrás de Jesús. ¿Qué andaban haciendo? Aprendiendo. Por eso eran discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo es el que aprende de su maestro. Así es que ellos aprendían de él. Y cuando Jesús quería que ellos entendieran, solamente ellos la palabra, la explicaba de una forma. Pero cuando quería que las multitudes la entendieran, ahí explicaba en parábolas en general. Así hacía Jesús. Ahora, en estos tiempos nos ha dejado claramente su palabra para que cada uno de nosotros entendamos lo que Él quiere hablar. Y el propósito de Jesús es de que el mundo entendiera que Él vino a sufrir y a dar su vida por el rescate de muchos de todo el mundo, por el rescate de su vida y de la mía. Así es que usted y yo fuimos rescatados, fuimos redimidos. Cristo nos redimió, nos compró con su sangre. Así es que como nos compró con su sangre, ahora nosotros, usted y yo, somos propiedad de Cristo. A Él le pertenecemos. Así es que usted y yo debemos comportarnos como un verdadero hijo de Dios. Por eso en este momento vamos a meditar sobre qué es esa palabra, sobre la parábola del sembrador, donde Él explica muchas cosas que quería que el mundo supiera. ¿Y cuál o quién era el sembrador? El sembrador en estos tiempos es aquel que predica la palabra.
En aquel tiempo era Jesús el que sembraba la palabra y la sembraba al mundo entero para que conociera. Pero como dice que el mundo no le conoció, pero usted y yo sí le conocimos. Y eso es lo que a Dios le agrada. Que el hombre reciba ese mensaje, esa palabra, porque esa palabra edifica su vida y la mía. Así es que Jesús vino y habló esta parábola acerca del sembrador. ¿Y por qué el sembrador? Porque les aclaro que Jesús escogía palabras no rebuscadas para explicar el Evangelio. Así es que por eso es que el Evangelio era predicado de esa forma sencilla, porque un sembrador puede ser cualquiera. Si nos ponemos en el campo, sabemos que cualquier campesino viene y él siembra la semilla. Pero en este caso estamos hablando de la semilla del reino de Dios, la palabra. La palabra de Dios es la que Jesús venía hablando para que el mundo conociera en quién tenía que poner su esperanza. Su esperanza estaba en Cristo Jesús. Así como hoy usted y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús, en que Él nos ha comprado con su sangre, nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestros pecados. Y ahora tenemos esperanza en Cristo de vida eterna con Él en los cielos. Así es que vamos a meditar ahí. En el versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ya dijimos que es un campesino, es un sembrador. ¿Por qué? Porque vive en el campo, tiene su tierra y la prepara y ya. Eso es lo que hace. Y de allí comemos nosotros de los frutos de los campesinos. Porque nosotros no vamos a sembrar. El que siembra es el que está en el campo. Siembra frijoles, maíz, verduras. Y cada uno de esos alimentos tiene su tiempo. Hay frutos o frutas o verduras que se dan en invierno, otras en verano. Y muchas veces en lugares húmedos, donde hay ríos, ahí se siembra, digamos, el rábano, el repollo. Y se da aún en verano. Y muchas veces usan sistemas tecnológicos como sistemas de riego con bombas. Pero ahora no necesitamos esas bombas en la palabra, porque la palabra es predicada por el hombre. Porque Cristo dejó su palabra para que alguien hablara. Usted y yo podemos ser lo que hablamos. Así es que usted y yo estamos comprometidos con Dios. ¿Cómo? A predicar esa palabra. Porque predicando la palabra sembramos esa semilla. Y esa semilla tiene que dar un fruto. ¿Y qué es ese fruto? El fruto que Jesús espera. Jesús espera fruto de usted y yo. Porque Él vino a dar el ejemplo. Primeramente de sembrar esa semilla, esa palabra. Y la parábola nos explica que hay diferentes tipos de terreno también donde se siembra. Por eso vamos a ir meditando ahí. Veamos el versículo 19 y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El terreno en el cual Jesús vino sembrando la palabra es su corazón. Es mi corazón. De allí usted sabe si es esa palabra acogida en su ser. Pero si esa palabra la siembra y se pierde, la palabra se desperdicia. No va a dar fruto. Jesús espera mucho fruto, dijimos. Entonces dice que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que ahí habían tres tipos de terreno. Primero, habla de que primero sembró junto al camino, luego en pedregales, luego entre espinos y luego en tierra fértil, en tierra buena, propicia para sembrar y para que fructificara y diera fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿A cuánto es el porcentaje que calcula usted, o yo, o alguno de los que nos ven a través de las redes sociales, que estamos dando ese fruto? Todos debemos de evaluarnos y ver si realmente ese fruto de esa semilla que Jesús sembró en su vida y en la mía está floreciendo. Por eso debemos de tomar en cuenta cada uno de estos versículos donde Jesús nos habla
que al sembrar esa semilla, este fue sembrado, dice, junto al camino. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces quiere decir que esta semilla que Jesús sembró, nace. Y todas las semillas que sembró en los 3 o 4 tipos de tierra, nacieron. ¿Por qué? Porque la palabra hizo el efecto. Ahora, el surgimiento del fruto de esa semilla, ¿de dónde está? ¿Hay o no hay fruto? Ese es el punto principal de este mensaje. ¿Cuál es el fruto que cada uno de nosotros damos como creyentes? Entonces dice ahí, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Recibe la palabra, la recibe con gozo. Pero ¿qué pasa? No tiene raíz, dice ahí el versículo 21. Pero no tiene raíz en sí. Entonces, los árboles están sostenidos más por las raíces. No como las estatuas, no como los monumentos. No tienen raíces, solo tienen una base. Y cuando usted bota esa base, le sale más fácil botarlo que botar un árbol. Porque los árboles tienen raíces más profundas. Y de allí se sostienen. De allí está su fuerza. Y de allí también toman su alimento. ¿Y a dónde toma usted el alimento cuando Jesús quiere hablar a su vida? Hay que tener una base, una raíz, un fundamento en el cual hemos creído que Jesús es esa base, ese fundamento para sostenerlos en la palabra. Porque si usted no tiene esa raíz, usted no se puede sostener en la palabra. No puede. Porque cuando usted viene y le corta la raíz a un palo, se seca. Entonces lo mismo pasa aquí. Vino, sembró sobre piedras, pero el enemigo se llevó la palabra. Por eso es que es similar a cuando alguien viene solo a oír la palabra, pero no toma conciencia de lo que Jesús está hablando a su vida. Pero cuando usted viene con otro propósito es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra hace efecto y la palabra se mantiene viva en su corazón, como la raíz que toma el alimento para que el árbol siga creciendo y dé su fruto. Así es que Jesús vino sembrando, dice, en piedras, y luego dice, pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, ¿cuándo es que el árbol se cae? Cuando no tiene raíces, cuando no tiene humedad, cuando no respira. Entonces, ¿qué pasa aquí con la palabra? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es lo que lo hace tropezar? Cualquier prueba pequeña nos hace caer. Estamos débiles. Hay mucha raíz donde ese árbol ha crecido. ¿Por qué? Porque la tierra no es buena tierra. La tierra no va a dar frutos si no está bien preparada. Por eso es que Jesús hace esa comparación de los tipos de terreno. Así igualmente, esa comparación es en su corazón, el tipo de terreno, para que dé ese fruto. Así que por eso es que habla ahí que ese que no tiene raíz, que lo sostiene y que de ahí se alimenta, dice que cuando viene la prueba, ahí se queda. Ya no vuelve a la iglesia. Ya no quiere escuchar mensajes. ¿Por qué? Porque fue lastimado por la prueba. Y logró el objetivo el enemigo, porque dijimos que el que roba la palabra es el enemigo. El enemigo es el que hurta, le quita las almas a Cristo. Y así viene y le quita la palabra. Aquel que la oyó, pero no tiene fundamento. Entonces usted y yo no debemos de permitir que el enemigo venga y nos quite ese mensaje, esa palabra que Cristo nos ha dado, esa esperanza de vida para dar esos frutos. Necesitamos esa raíz para sostener.
Usted y yo sabemos que esa raíz es Cristo. Así es que dice allí, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces usted viene y ha recibido la palabra, pero cuando viene alguien y empieza a hablar de usted y cómo estás y cómo está tu vida, usted siente que es un tropiezo. Entonces quien está actuando ahí es el enemigo. El enemigo no deja que en su corazón esté ese fruto que Cristo espera. Así es que ese es otro tipo. Sigamos más adelante en otro tipo de terreno. Dice, el que fue sembrado entre espinos. Ahí está otro tipo de terreno. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo o de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es otro punto por el cual no da fruto, porque viene y oye la palabra, pero las cosas de este mundo, los afanes, dice ahí, las riquezas, si no las sabe manejar, son un tropiezo. Esas son las tres cosas que habla ahí. Dice que son las preocupaciones, los placeres y las riquezas las que no lo dejan en paz. ¿Por qué? Porque el mundo le está robando esa palabra. Esa es la semilla que cae en el espino. Eso es lo que no lo deja prosperar. El mundo lo absorbe. ¿Por qué? Porque teniendo todas las cosas en este mundo, usted cree que tiene todo y que no necesita de Dios. Pero todos necesitamos de Dios. Seamos ricos o seamos pobres, Dios siempre tiene un plan. Ese plan se tiene que cumplir. Así es que muchas veces nos engañamos nosotros mismos que ahorita estoy bien, no necesito de nadie más, ni de Dios. Estaba viendo unas ilustraciones y llegó alguien a predicarle a una persona y le dice, vengo a predicarte de Jesús, y el Señor le decía, yo soy escéptico. Un escéptico es el que no cree en Cristo. Yo no creo en Dios porque tenía una buena finca, había sido prosperado, tenía 1000 cabezas de ganado, tipo Job ya. Y entonces buena tierra, buen fruto, y vendían la leche y todo, y entonces la riqueza se iba subiendo. Entonces llegaba esta muchacha a predicarle y él le decía, vaya, mejor que se vaya porque yo no creo en Dios, yo creo en mi esfuerzo por mí mismo. Eso es lo que decía, y muchas veces eso hacemos. Creemos en nuestra propia fuerza, en nuestros propios tener. Pero eso es lo que está hablando aquí. Que cuando viene la palabra y usted está cómodo, usted no necesita de Dios. Pero en ese momento. Pero cuando esto se termina, porque la vida da vuelta, y un día estamos arriba y otro día abajo, allí vamos a ver. Entonces, hablando de esa ilustración, viene y, como él muchas veces, un trabajador que tenía le decía, gracias a Dios hoy hemos tenido buena cosecha, hemos producido bastante. Y le dijo el dueño, no me hables de Dios, es gracias a mi esfuerzo. Y así hablamos nosotros a veces. No, gracias a Dios. Nosotros tenemos. Pero Dios es el que ha proveído todo. Entonces, este hombre al final viene y empieza a enfermarse del ganado. Y empiezan a morirse. Y de las 1000 solo le quedaron 2. Y todas flacas. Y empezó a él a dudar. Pero a todo esto, esa muchacha que le había predicado le dijo, búscame en mi iglesia, allí estoy. Entonces, él tenía esa duda cuando empezó a perder todo. Porque eso es lo que pasa, que cuando empezamos a perder todo nos damos cuenta de que hemos dejado de lado la palabra. Que ese fruto que Dios esperaba no era fruto de las riquezas de este mundo. Riquezas materiales, pasajeras. Pero lo que Cristo tiene no pasa, porque su palabra no va a pasar. Todo pasará, dice, menos su palabra. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Al final se dio cuenta que no tenía nada. Iba perdiendo poco a poco los contratos de los lácteos, de las leches que vendía. Y le cerraban todo y las puertas se le cerraron, al final quedó sin nada. Y se acordó de esa palabra, que lo buscara en la iglesia.
Al final este hombre fue a la iglesia, pero fue cuando ya iban a cerrar la iglesia. Echando llave estaba el pastor cuando llega el muchacho y le dice: mire, vengo a buscar una hermana que me dijo que aquí podía hallarla en la iglesia. Ah, qué bueno, le dijo el pastor, que esa muchacha sembró la palabra en usted y ahora da ese fruto viniendo usted a la iglesia. Sí, correcto. ¿Y cómo se llamaba esa hermana? Ángela. Ángela. Bueno, entonces le dijo el pastor, dice que da la casualidad, le dice que yo me alegro que usted venga, pero aquí no hay ningún ángel. ¿Y qué? Porque muchas veces el que habla no es la persona sino Dios. Entonces nunca halló esa persona en la iglesia, pero al final cuando terminó se le puso una imagen en el cielo, que era un ángel el que le había hablado, el que le estaba recordando que las riquezas de esta tierra no eran todo, porque él cuando perdió todo allí fue a la iglesia. Y muchas veces eso esperamos, perder todo, quedarlo sin nada o estar bien enfermo para llegar a Dios. Pero ahora que Dios nos tiene con vida, ahora démosle la honra y la gloria. Porque eso es lo que necesita el hombre. No importa si usted tiene o no tiene, usted necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Todos, pobres, ricos, necesitamos de nuestra vida. Así es que dice aquí que los afanes de este mundo son los que la alejan. Son las espinas, los tropiezos que no dejan que esa palabra entre a su corazón. Así es que tratemos de apartar esas espinas de nuestra vida para que la semilla nazca y crezca en esa tierra. Porque muchas veces creemos que en un desierto no pueden hacer frutas o verduras o alimentos. Fíjense de que el pueblo de Israel era un desierto donde andaba, la tierra de Canaán. Dios los llevó a lugares de delicados pastos, dice, y era la tierra que fluía leche y miel. Pero a pesar de que el pueblo de Israel vivía en ese desierto, ahí se producen hasta hoy los mejores frutos. Frutos que no en cualquier lado se dan. ¿Y cómo hacen? Porque tienen la ayuda de Dios. Y por eso ellos tienen la inteligencia que Dios les ha dado, y ellos tienen sus sistemas de riego, como les digo, aún para hacer producir en medio de esos desiertos. Ahora, ¿qué desierto hay en nuestra vida que no podemos hacer producir esa tierra o ese corazón, esa palabra para poder llevarle el mensaje? Dios quiere hablar a nuestra vida. Así es que dice allí, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosas. ¿Qué es lo que le está ahogando a usted ese avivamiento de la palabra en su corazón? No deja que puede estar en este lugar o en cualquier otro lugar adorando. Porque no vemos mucho ahora. Entonces vemos que la palabra ha sido ahogada. Es ese tipo de tierra donde cayó en espinos. Y los afanes de este mundo están produciendo que se ahogue la palabra, que no salga ese fruto que espera nuestro Dios. Terminemos ahí en el versículo 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Ahora, aquí estamos ubicados de cómo debemos de hacer nosotros, en qué tipo de terreno esa semilla va a ser sembrada. Tenemos 4 tipos, dijimos, y dice que este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Bueno, ahí está bien claro, hermanos, para entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, de cómo podemos ser esos frutos que da esa reproducción al 100, al 60 y al 30 por uno. Por eso, si ustedes ven las multiplicaciones de los granos de maíz, de los granos de frijol, cómo se multiplica un solo frijol.
Un solo grano de frijol al crecer nace y da varias vainas y así hay una multiplicación. Así quiere Dios que usted y yo nos multipliquemos en el Evangelio, en la palabra. Que la palabra crezca, porque Dios así crece su reino. Por eso es que hablaba de que lo que se siembra es la palabra en su corazón. Así que, hermanos, Dios esta noche ha querido hablar de cómo nosotros debemos de comportarnos como el tipo de tierra que Él desea que seamos. Ahí escogemos nosotros qué tipo de tierra somos y nos evaluamos de cómo Dios habla a nuestra vida y responde. Así que usted y yo, hermanos, debemos de ser el último punto de la tierra fértil, porque solo allí vamos a poder dar frutos. En nosotros no se ve que haya frutos. Así que la gloria y la honra es para Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y démosle gracias a nuestro Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por esa palabra, por ese mensaje, Señor, que has hablado en nuestra vida. Que sea usted, Señor, obrando en esos corazones que aún no le han recibido como su Salvador personal. Padre Santo, bendiga, Señor, aquellos que aún no han venido y aquellos, Señor, que han venido también, bendiga. Porque algún motivo hay, Señor, pero usted lo conoce. Así que pedimos, Señor, que sea usted obrando en cada vida, en cada corazón, y que esa palabra edifique, Señor, y dé esos frutos que usted espera de cada uno de nosotros. Ahora oramos, Señor, por aquellos que aún no han conocido a Cristo como su Salvador personal. Aquellos que Dios ha hablado a su vida y Dios quiere entrar a su corazón como esa palabra sembrada en ese corazón, en ese terreno que es de buena tierra. Usted puede ser ese terreno esta noche que da buen fruto, que multiplica esos frutos que Jesús tiene. Solo tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal, entregar su vida a Cristo. La salvación está ahí. Y la salvación no es por hacer la oración que usted se va a salvar. Es por creer en Jesús. Cuando usted confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón, usted es salvo. Eso es lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiesa esta noche que Jesús es el Señor, que Jesús gobierna su vida. Reciba. Si usted no ha recibido a Cristo, mi amado amigo que nos escucha a través de este sonido o a través de las redes sociales, y Dios ha puesto en su corazón entregar su vida a Cristo esta noche, puede hacerlo, porque mañana será tarde. Repita conmigo esta oración diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma y escríbeme en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche. Vamos ahora a continuar ahí. Vamos a darle un poquito de lo mucho que Él nos ha bendecido.